a lo largo de los últimos años hay una pequeña polémica que para mí no tiene mucho sentido y yo creo que tú también lo vas a saber discernir, pero siempre me gusta preguntarle a profesionales. Hay una pequeña polémica que habla de que, bueno, pues que hay divulgadores, ¿vale?, que hablan de que el conteo calórico es absurdo, irrelevante y que no sirve absolutamente para nada porque solo nos tenemos que fijar, ¿vale?, pues en los niveles un poco de insulina, cómo está el sistema hormonal en nuestro organismo y que en definitiva si hay una muy alta sensibilidad a la insulina, si la insulina está baja, si no abusamos de los carbos, etcétera, ¿vale? No requerimos para adelgazar de un déficit calórico, ¿vale?, que es en lo que se basa la teoría CICO, ¿vale? Y ellos hablan, ¿vale?, de que es absurdo, de que sigamos manteniendo que lo que te engorda es el superávit calórico, que lo que te engorda es el desequilibrio metabólico. Yo creo que otra cosa es que no se pueda medir del todo a la perfección. Yo siempre en lo que redundo es que, ojo, es que no se puede medir del todo cuál es el gasto calórico que tiene una persona. Es que no se puede saber del todo porque es que incluso te lo mides un día y ya no es igual que al día siguiente por el cortisol, por la adrenalina, por cómo has dormido. O sea, es que no se puede, pero al final, si tú engordas, yo al menos lo que asumo y doy por hecho es porque hay más calorías que han entrado Total. de las que has quemado. Así que dime tú como médico, Mira, porque habrás visto también estos debates. Mira, te lo voy a unir con el tema de la tiroides, que es algo muy polémico. De hecho, la gente muchas veces se escuda o cuando viene a la consulta, lo primero que me preguntan, sobre todo en atención primaria, ¿cómo está mi tiroides? Para justificar su exceso de peso. Y la gran mayoría de las veces la tiroides está bien. De hecho, yo se lo explico a los pacientes, el hipotiroidismo, como mucho, justifica un aumento de 4, 5, 6 kilos, como mucho. Es decir, si tú pesas 120 kilos y mides unos 60, tu tiroides no es la responsable de esto. Evidentemente que si luego tú vas a hacer una etapa de definición, un hipotiroidismo va a enlentecer ese proceso, evidentemente. Pero mira, Pero es más, o sea, Andreu, respecto al hipotiroidismo, yo creo que afecta más en la visión, digamos, el aspecto estético de la persona por el edema, el sí, sí, mixedema que te genera facial, sí, ¿vale? Más que el peso. sí, O sí, sea, es la retención exacto. en la matriz extracelular más que otra cosa. Pero mira, tú fíjate una cosa, mira, algo muy, muy sencillo, ¿vale? Vamos a irnos a Alemania nazi, ¿vale? Auschwitz. ¿Cuántos millones de judíos hubieron ahí? Millones de judíos, ¿no? De tantos millones de judíos, habría algún hipotiroideo, digo yo, ¿no? Alguno habría. ¿Por qué, Alguna habría. por qué no había judíos gordos? Es decir, ¿por qué? Porque no comían. Tan básico como eso. Es decir, si tú no comes, si tú comes, ingieres menos calorías de las que tú gastas, al final vas a Y perder ahí no peso. había tumba No, metabólica. Ahí no había ni- hiperprolactinemia, no, no, cortisol alto ni hipotiroidismo claro, que guardara hasta el claro, aire. lo que quisieras. Y estaban todos en los huesos esqueléticos, estaban todos cadavéricos. Con lo cual, simplemente con ese ejemplo, o sea, si en ese contexto, o por ejemplo en una guerra, o cuando hay hambrunas, lo he llevado al extremo, pero bueno, en una misma guerra o en África, en cualquier país africano, ¿no habrá hipotiroidismo en África? Claro que hay hipotiroidismo, evidentemente. Y habrá raquitismo y habrá muchas enfermedades. Pero la realidad es que si tú no ingieres calorías, pierdes peso. Por eso muchas veces la gente que me dice, no, es que yo hago dieta, es que tal. Realmente luego revisas la dieta y luego hay muchos extras. Porque luego de repente hay un yogur por aquí, hay un helado por allá, me he ido el fin de semana y me he comido una paella, 2 cervezas, 3 cubatas, luego al día siguiente un postre. Claro, porque el problema no es que tú un día hagas una transgresión dietética, es la cuantía de esa transgresión dietética. De hecho, las calorías son Joder. tan importantes que tú puedes estar a un déficit estricto haciendo ejercicio de lunes a sábado y tú llegas el domingo y te comes toda la nevera porque te entra ansiedad, que es lo que le pasa a muchos pacientes que tenemos, hasta que conseguimos controlar esos trastornos de la conducta alimentaria y se joden todo el proceso que han hecho durante Ostras, la pero es semana. que, Es decir, mira, Andreu, el otro día creo que fue Ismael Galancho, puso una publicación de un estudio donde de lunes a viernes había un déficit calórico de estudio en personas haciendo deporte y con un déficit calórico de 500 calorías, lo cual te daba 2.500 de lunes a viernes. Esas son personas que de lunes a viernes, de forma espartana, lo están llevando todo, se autoconvencen que están haciendo dieta, están sacrificándose, no quedan con amigos, no se saltan nada. Y luego ponía
¿vale? Pero tampoco era con tantas cosas, pero claro, tú sumabas una hamburguesa del McDonald's con las patatas, con el ketchup, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Luego había el cine por la tarde con palomitas, eso, el sábado y domingo, y era un superávit cada día ahí de 1.800 calorías, con lo que te sumaba 3.600 Ya y está. la gente engorda. ¿No? Evidentemente. Evidentemente, por eso el tema de... Otra cosa es que tú quieras llevarlo de las calorías al extremo de contar las calorías del agua o de la lechuga. Ahí también es verdad que lo llevamos todo a un extremo demasiado radical y que quizás con las mismas calorías tú y yo, pues yo engorde y tú adelgaces. Porque a lo mejor mi composición corporal es X, mi tasa metabólica basal es X, mi cantidad de masa muscular es X. Ahí sí que hay diferencias, es decir, sí que puede haber diferencias en cuanto a las mismas calorías entre dos personas por su requerimiento diario, por su actividad física y por su composición corporal y su tasa metabólica basal. Pero evidentemente una persona, si consume menos calorías de las que gasta, va a perder peso. Y esa misma persona, en el momento en que empiece a aumentar las calorías, ganará peso. Evidentemente. Otra cosa es que se note más o menos en la composición corporal, porque quizás un ectomorfo, por su distribución de la grasa, sea menos visual ese aumento de peso. O una persona que es mesomorfa que gana más masa muscular. Quizás en un endomorfo se le note mucho más. Pero al final, el aumento de peso es evidente, igual que la pérdida de peso. Es que eso no hay persona que se libre de eso, ni por la insulina, ni por la tiroides, ni por los andrógenos. Porque si no, los culturistas que al final tienen niveles de andrógenos elevadísimos, que tienen sensibilidad a insulina generalmente muy buena por la cantidad de masa muscular que tienen, no tendrían que hacer dieta, ¿no? O no tendrían que contar calorías, podrían comer lo que quisieran y no es así. Son las personas que más estrictos son y que más déficit hacen y que más hambre pasan. O sea, tenemos culturistas de 100 kilos, Tony, en consulta, que a lo mejor están comiendo 1.500 calorías al día. Con lo cual, Sí, y están con niveles andrógenos por las nubes, con la insulina perfecta, incluso haciendo hipoglucemias que nos llegan con hipoglucemias en las analíticas. Entonces, si esa persona requiere de una dieta tan estricta y de un seguimiento calórico tan estricto, como una persona de población general no va a requerir de ello. Es que es absurdo querer contradecir a lo más básico de la ciencia.